Podemos emplear el metajuego como algo que sume a nuestra forma de dirigir en las partidas de rol. Tiene algo positivo, el tan vilipendiado y denostado metajuego, que nosotros podamos emplear, que podamos usar para ofrecerles alguna experiencia definida a nuestros jugadores y jugadoras, o alguna técnica, truco o herramienta que podamos rescatar del metajuego, del uso del metajuego para la dirección. Pues de esto es de lo que va a tratar el vídeo de hoy, que por cierto ha sido elegido por los suscriptores del canal de YouTube a través de encuestas que hago en la pestañita de comunidad, por si os interesa participar y elegir los futuros vídeos del canal. En este vídeo vamos a analizar el término metajuego siguiendo dos definiciones. Por una parte tenemos el prefijo meta, que viene del griego y que significa después o más allá de. Siguiendo esta definición, sería algo así como aquello que viene de más allá del juego y afecta al juego, aquello que viene de más allá de la ficción y afecta a la ficción. Por ejemplo, que seas historiador y que de pronto tu personaje tenga conocimientos de historia que no debería tener porque es un humilde campesino. Por otra parte tenemos el acrónimo META, que deriva de Most Efficient Tactics Available. Mi pronunciación del inglés es una shit, pero es lo que hay, no doy para más. Así que significa, en español, la táctica más eficiente posible, lo cual nos habla de todo un espíritu de entender la forma de jugar que tiene que ver con la eficiencia y con la táctica, con el apartado táctico. Vamos a ver estas dos definiciones y vamos a ver qué podemos rescatar de ellas con respecto a trucos para aportar a nuestra forma de dirigir en las partidas de rol. ¡Vamos allá! Entonces tenemos estas dos acepciones por las que podemos empezar a dar vueltas al coco. Tenemos metajuego desde un punto de vista táctico, técnico, con este acrónimo que deriva de Most Efficient Tactics Available. Y tenemos por otro lado la definición del prefijo griego que nos dice que algo de más allá del juego viene a afectar al juego. Vamos a empezar por esta segunda definición. Algo de más allá del juego viene a afectar al juego. Esto habitualmente se sobreentiende así, es que tus conocimientos como individuo pues son traspasados de forma ilegítima al personaje y entonces se genera una sensación de disrupción. Estos conocimientos no tienen por qué ser que tú seas un historiador. Puede que tu conocimiento de la ambientación sea brutal y entonces conozcas más cosas de las que debería conocer tu personaje, que es un pueblerino, y su percepción del mundo que le rodea es baja. Pero, de pronto sabe dónde está el punto débil de los dragones y sabe qué es lo que comen los goblins y esto es metajuego, esencialmente. Entonces, algo de más allá del juego afecta al juego, más allá de la ficción viene a afectar a la ficción. Para poder darle vueltas a esta idea, desde el punto de vista del director o directora de juego, está muy bien, es muy interesante recordar lo que es el triángulo de fuerzas de Wagner. De esto he hablado en alguna otra ocasión en el canal, aunque lo más probable es que le haga un vídeo exclusivo para él en algún momento. El triángulo de fuerzas de Wagner viene de la teoría del teatro y se puede aplicar perfectamente a las partidas de rol. Nos dice que todo participante de la mesa, cada una de las personas que está sentada a la mesa, cumple a la vez tres papeles. Es espectador, es actor y es autor. Nosotros, para poder diferenciarlo, decimos que es espectador, protagonista y autor. Está creando la historia como autor, es protagonista, la está viviendo en primer plano y es espectador, está contemplando la historia. Aunque esté jugando con su personaje en primer plano, también la está contemplando y contempla cómo los demás juegan las diferentes escenas. Lo que ocurre es que lo más habitual es que los jugadores estén acomodados en la posición de protagonista. Cada uno de ellos son protagonistas de una obra coral. Todos son protagonistas en mayor o menor medida. Pero cuando empezamos a desplazar este centro de gravedad de ser protagonista a ser autor o a ser espectador, empiezan a suceder cosas muy interesantes en este triángulo de fuerzas. ¿Qué ocurre cuando le decimos al jugador? No se lo decimos, lo intentamos, le proyectamos la capacidad de ser autor. En ese momento, y a ver, en realidad son autores todo el rato, porque con sus decisiones están definiendo la historia. Solo en partidas muy encarriladas, donde parece que da igual lo que decidas, la aventura va a seguir su curso sin ti. En ese tipo de experiencias, la sensación de autor del jugador a la jugadora pues disminuye hasta quizás rozar el cero. Entonces, ¿qué hacemos cuando le estamos suministrando la potencia de ser autor? Esto es la autoridad narrativa compartida. Es cuando le dices a tu jugador o jugadora, oye, descríbeme este campanario, descríbemelo tú. Lo que está generando en ellos con esta acción de metajuego, ¿por qué? ¿Por qué es metajuego? Porque sale de más allá de su posición habitual, que es ser protagonista y exclusivamente protagonista, sin más. Sale de más allá de esa posición y lo coloca en una posición nueva, que es ser autor. Esto genera un estado de alerta e impulsa la creatividad. Te dice, espera, no tienes que imaginar de forma pasiva. Ahora tienes que imaginar un momento de forma creativa. Y este despertar
esta sensación de alerta, de esta chispa de, espera, que es posible que tengas que poner algo de tu propia actividad mental en funcionamiento más allá de dejarte llevar y guiar dentro de una historia o de hacer que tu imaginación funcione de forma pasiva siguiendo el foco, siguiendo la cámara que va describiendo el director o la directora de juego. Entonces, colocarlos en la posición de autor, ostras, ¿cómo colocas a un jugador en una posición de autor sobre la trama? Cuando tiene que tomar decisiones dramáticas importantes. Entonces le estás diciendo, espera, según lo que decidas, tu decisión va a repercutir en la historia de forma directa. Esto genera una sensación de responsabilidad muy profunda que generará emociones muy profundas y muy interesantes. Pero aún así no es la parte de metajuego más importante, desde mi punto de vista, sobre este triángulo de fuerzas. El metajuego más intenso ocurre cuando lo colocamos al jugador en la posición de espectador. La posición de espectador suele estar denostada. Curiosamente, por lo que he leído, por supuesto, y mi experiencia es limitada. Curiosamente, es algo añorado por los directores de juego. Muchas veces, directoras y directores se les escucha decir, ay, cómo me gustaría tener partidas de estas donde parece que el director de juego desaparece y los jugadores se quedan jugando entre ellos la trama, y hay largas escenas donde el director de juego sencillamente contempla. El director de juego es espectador. Pero por parte de los jugadores no es tan interesante. Ser espectador no ofrece una experiencia molona porque parece que todo está proyectado a ser protagonista. Pero ojo, cuando los hacemos a ellos disfrutar y alimentamos esta perspectiva de espectador, estamos trayendo este segundo foco de metajuego, que es ser autor y ser espectador, pues en este segundo foco de metajuego encontramos cuestiones interesantísimas. Por ejemplo, las intros en partida son un ejercicio de espectador. Si empezamos a describir a nuestros jugadores, pues que el mundo pues, lo describimos a vista de pájaro con olas que rompen contra la costa espumosa, si hacemos una descripción paisajística, les estamos ofreciendo a ellos información como espectadores. Porque sus personajes claramente no están ahí flotando con nosotros, no están como Son Goku volviendo a la tierra donde diantres sea que viviese. Entonces, este ejercicio de descripción, que es una introducción, los coloca a ellos en el papel de espectador. Estar en el papel de espectador, por un lado, alimenta su posición receptiva. Van a estar más despiertos a imaginar rápidamente. Esto está muy bien. Además, les ofreces la primera inmersión emocional en la partida. Les vienes a decir rápidamente, pues cómo va a ser. Según tu tono, según tu narrativa sea épica, sea tétrica, les estás empezando a dar las primeras pinceladas sobre de qué va a ir vuestra partida. Y luego puedes hacer acciones de metajuego muy interesantes. Como el metajuego, habitualmente, insisto, está centrado en que el personaje deje de ser protagonista para ser otra cosa, dado que la experiencia de juego habitualmente se centra en ser protagonista, entonces muchas veces es metajuego que el jugador maneje datos que su personaje no tiene. No tiene porque no estaba ahí para vivirlos. Sin embargo, nosotros en las introducciones sí podemos darles esos datos de metajuego. ¿Cómo? Hacemos la misma descripción. A vista de pájaro, estamos sobrevolando la costa, transicionamos al bosque y en el bosque vemos una refriega militar, grupos de rojos contra azules se machacan entre ellos, pero de pronto uno de los rojos se convierte en un demonio y una transformación y los mata a todos para no dejar testigos. Le estamos dando una pista clave de un acontecimiento que será relevante después en nuestra historia. Este primer dato sin contexto es estupendo porque les vas a entregar a ellos una inquietud y una emoción. Ya tendrán ganas de investigar algo o en cuanto empiecen a aparecer pistas relacionadas con este hecho, se generará una emoción de unión y empezarán a enlazar datos. Y a las personas nos encanta enlazar datos. Entonces se puede utilizar esta transición, esta introducción, como una forma de metajuego que les ofrezca a los jugadores una primera experiencia, una primera emoción. Aparte de generar esa transición downward entre la realidad y la ficción, de forma que estemos pues, hábiles y ágiles rápido cuanto antes para empezar a jugar y estar ya metidos. Esto es básicamente inmersión. Se puede utilizar también el mismo tipo de metajuego para cuando la partida termina. Cuando acaba la partida y los jugadores pues, han tenido su aventura chunga en una mansión de horror y han luchado contra los espectros, han descubierto el drama emocional tras los espectros y los han purificado con fuego y sal, porque todo se purifica con fuego y sal en este mundo de Dios, pues al final la mansión igual acaba eso, ardiendo en llamas y les pedimos a ellos que nos describan dónde están sus personajes después de que la aventura pues, haya terminado y hayan sobrevivido y hacemos una última descripción diciendo que en las ruinas de la mansión una mano cadavérica se mueve, está pues, tallada, llena de runas y al final agarra un crucifijo pagano que ha sobrevivido también. Lo que hacemos con esta descripción, que es metajuego, porque sus personajes protagonistas no están ahí para verlo, le estamos diciendo a ellos, esta partida no ha terminado.
Hay una semilla de vuestro antagonista, una semilla del desafío que promete una segunda parte. Es un continuará. Y ese continuará lo dejas caer como, pues, empleando el metajuego, un metajuego descriptivo. ¿Qué pasa? Que igual esto a tus jugadores no les mola porque te han dicho que la partida era muy guay, pero en realidad piensan que fue una mierda y no les apetece jugar una segunda parte. Pero bueno, más allá de esta broma absurda, funciona muy bien porque genera un regusto estupendo, que es el que se busca habitualmente en este tipo de efectos que son muy cinematográficos en el espectador. Esta es la relación que hay entre las tensiones espectador-protagonista. Esto, por ejemplo, lo define muy bien Pedro Calvo, en uno de los programas de radio rol ficción en los que pude participar con él, y donde nos habla de la forma que tenía Hitchcock de utilizar la tensión con el espectador, con el público, en sus películas. Esto es un recurso que Pedro extiende con muchísima habilidad, como hace siempre, para los juegos de rol y en especial para la dirección. Es un recurso, bueno, os recomiendo que lo escuchéis. Voy a poner el enlace a ese capítulo del podcast en la caja de información. Pero pues voy a intentar también decirlo de forma somera, aunque no me voy a aproximar a como lo explica él porque es un puto genio. La cuestión es que si tienes una escena donde tienes a dos personajes hablando en una mesa, en una cafetería, y tienes a los personajes, que son los protagonistas, y también tienes a los jugadores que son espectadores, están roleando la escena y están viviendo la escena. Y debajo hay una maleta que lleva uno de ellos y que es una bomba, y va a explotar. Pero no lo saben ninguno de los dos. No lo saben los jugadores y no lo saben los personajes. Entonces no hay tensión. La bomba explota y lo único que puede haber es sorpresa y desconcierto. Vale, interesante. Si esa es la emoción que te ofrece, que quieres ofrecer, genial. Pero si lo que quieres es que haya tensión, lo que puedes es darle ese conocimiento a los jugadores, pero que no lo sepan los personajes. Entonces, el jugador sabe, o uno de ellos sabe, que esa maleta es una bomba, pero su personaje no lo sabe. Así que no puede trabajar eficientemente con esa información, y lo que se genera es desasosiego y tensión. Eso es la esencia del metajuego para que tú lo aproveches en tu dirección de juego para generar emociones que darle a tus jugadores. Estas son las técnicas rescatables de esta forma de metajuego de más allá de la ficción que entra a la ficción, y es que el jugador conozca datos que no puede emplear de forma efectiva con su personaje. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, imaginad que aquí tenemos a Roberto y aquí tenemos a Miguel y a María. Y entonces, cada uno de ellos tiene sus personajes en la partida. Y yo estoy roleando como director de juego a un personaje secundario y estoy intentando convencer a María y a Miguel de que traicionemos a Roberto. Y Roberto está aquí, está delante. No le hemos dicho, sal de la habitación, por favor, que tenemos algo que hablar. Y ahora te llamamos para que vuelvas. No, está presente. Entonces él va a estar contemplando cómo esta conspiración se cierne en torno a su personaje y va a tener sensación de, malditos hijos de puta, ¿cómo podéis ser tan rastreros? Ratas malvadas. ¿Cómo podéis estar traicionándome? Estamos generando en el jugador emociones que no va a poder transmitir directamente a su personaje. Le estamos ofreciendo un interesantísimo desafío de emociones. ¿Cómo vas a gestionar esta movida para que tu personaje se entere o no se entere o sufra las consecuencias de esta traición? Este metajuego es interesantísimo, siempre y cuando no se use para hacerle la puñeta al personal. Si esto a Roberto le molesta, hay que hablarlo antes. Tenemos que tener claro que este tipo de metajuego no nos estorba y que no nos va a llevar a situaciones de conflicto, porque entonces no tiene sentido. Hemos venido aquí a divertirnos todos, ¿no? Esta forma de entender el metajuego es genial porque os va a regalar escenas de tensión entre jugadores y escenas de tensión jugador-personaje. Esta tensión pues, no tiene por qué ser siempre tensión violenta. Pensad que si vuestras partidas tienen tintes románticos, pues lo que estaréis haciendo será introducir datos de amores, desamores, engaños, desengaños, etc. Si vuestras partidas tienen aspectos de gestión de recursos, pues imaginad, vuestros personajes acaban de llegar a la zona donde está el tesoro, habéis luchado y os habéis esforzado muchísimo por él, pero de pronto uno de los jugadores se coge una pieza y lo hace de forma habilidosa, los dados le acompañan, de forma que ninguno de los demás tiene por qué saberlo. Esto muchas veces se gestiona en secreto, pero si no se gestiona en secreto, si los jugadores lo saben, lo que se genera es ese impacto del metajuego. ¿En qué sentido? Yo como jugador sé que tú has robado, nos has robado. Maldita rata traicionera otra vez, nos has robado. ¿Cómo puedes ser tan roñoso y cutre? Vale, pero eso se puede aprovechar para abrir una puerta a los trasfondos. Esto nos ha pasado hace poco en la partida de rol de Waterdeep. El personaje de Ozzy, te comes un spoiler, el personaje de Ozzy, cuando repartimos un cierto, bueno, no voy a llamar tesoro, pero sí botín, de forma abstracta. El personaje de Frigo Adri Ozymandias se quedó una parte del botín. Los jugadores lo sabíamos, los personajes no.
Los personajes ni siquiera sospechaban que se había quedado con esa parte. Estábamos valorando el cómo recuperarla. Y hubo una forzada de metajuego porque los jugadores empezamos a plantearle al personaje de Ozymandias, nuestros personajes, que teníamos que volver a por esa pieza. Y empezamos a plantear situaciones cada vez más peligrosas. De forma que al final el personaje dijo, vale chicos, lo tengo yo. ¿Y eso qué nos dio pie? Nos dio pie a sospechar o a decir, espera, si has hecho esto será porque tienes una deuda con alguien o algo. Y gracias a eso se despliega la metatrama del personaje. Es decir, no roba solo por pura codicia, sino sería un gesto vacío. Ese gesto se transforma en algo más interesante, y es que hay una necesidad. Esa necesidad despliega o abre las puertas a descubrir la trama. Esta es una forma estupenda de emplear el metajuego y de, cuando se dan sucesos de este tipo de metajuego, no considerar que sencillamente es una elección arbitraria del jugador, sino que tiene un sentido en el trasfondo del personaje. Aunque haya sido, que no es el caso en particular de nuestra partida, aunque en vuestra partida haya sido una decisión arbitraria del jugador, que también es la esencia del metajuego, se puede interpretar como una que tiene una causa o una razón fuerte en el trasfondo. Buscar esa causa es tu papel como director de juego si te mola. O también por parte de los jugadores, porque pueden utilizar ellos también el metajuego para extraer pues, trasfondo del personaje. Otra forma de emplear el metajuego generando tensión es describiendo cosas que los personajes naturalmente no ven. Hace poco yo lo empleé, por ejemplo, en una partida de Dungeons & Dragons Quinta de Tormenta de Fuego. Los jugadores estaban con sus personajes en el típico reservado de taberna. Estando en el reservado están aislados de la ficción. Lo que pasa en la taberna no pueden saberlo. Pero para mí es interesante que ellos sepan que el antagonista está entrando por la puerta. Porque entonces voy a inyectar tensión a su escena dentro del reservado. Entonces, ¿qué hago? Lo describo. Lo tengo que describir dejando claro que los personajes no lo ven, pero que nosotros, como espectadores, sí. Entonces refuerzo claramente su posición de espectadores. ¿Cómo puedes hacer esto? Con frases, decirlo naturalmente. Nosotros, vuestros personajes no pueden verlo, pero nosotros, desde la perspectiva privilegiada de que somos jugadores que estamos aquí contemplando esta partida, podemos ver cómo el antagonista entra en la taberna con cara de ta y describir la escena tal cual, como si fuésemos una cámara pasiva. A mí particularmente mencionar la presencia de una cámara no me gusta, me saca un poco de la ficción, me hace recordar que todo esto es una invención colectiva. Pero bueno, es una técnica que también usa mucha gente y me parece perfecta. Yo cuando soy jugador no me molesta, pero cuando soy director no me gusta hacerlo. En este caso, lo que hago es inyectar tensión a su escena, que esa es la clave, sin enredos. Entonces sus personajes siguen con su película, pero los jugadores ya saben que a su alrededor se está montando una encerrona, una emboscada. Este contraste, lo que sabe el jugador, lo que sabe el personaje, es la esencia de inyectar emociones a través del metajuego. Y a mí, particularmente, me parece una herramienta maravillosa. Otra forma es dar datos directos de cosas que son peligrosas o arriesgadas para hacer que escenas concretas se vuelvan importantes. Otro ejemplo lo hicimos en la partida también de Tormenta de Fuego. Estoy dirigiendo en el canal de la editorial Shadowlands. Es una partida que me encargaron ellos bajo pedido, y en este caso uno de los jugadores tiene una daga, que es una daga, es un elemento divino, es un elemento que supuestamente han sido construido por los dioses. Entonces este personaje, que es un pícaro, está jugueteando con la daga alegremente, de forma muy acrobática y bonita. Le pido una tirada de salvación de destreza para ver si en algún momento la daga hace un movimiento raro y se daña a sí mismo y se corta, y la saca, no se hace daño. Y entonces le digo, oye, qué bien, ¿eh? Porque, a ver, claro, esto por supuesto tu personaje no lo sabe, pero tú como jugador, sí me interesa que sepas que por cada punto de golpe que hace esa daga, retira 500. Entonces, cortarte con la daga es morir. Es morir. Y esto reinterpreta esta escena que acaba de jugar. Entonces, tú como autor, estás viendo que tu personaje se puede morir con una mala tirada. Y como autor, vas a disfrutar de una forma muy tensa cada vez que yo te vuelva a pedir una acción de salvación de destreza. Y tú vas a seguir jugando con la daga porque tu personaje no lo sabe. No sabe que esa daga con un pequeño corte va a hacer que se muera. Y yo te garantizo que se va a morir. Dudy, se te va a morir el personaje. Laxas va a morir si se corta con esa daga. No hay salvación posible. De hecho, si Dudy está mirando este vídeo, que espero que lo vea en algún momento, esto también se convertirá en un foco de metajuego. Algo de más allá de la partida. Va a llegar hasta Dudy y le va a decir, Edge, aquí tienes un contrato. Vas a morir, un contrato verbal. Si se corta, si fallas la tirada, va a palmar. Una herramienta muy interesante para acompañar el metajuego son elementos como los relojes de arena. Cuando tú le dices al jugador,
Vale, estás delante de este desafío, que es complicado. Y de hecho, tienes un tiempo limitado para resolverlo. Y pones un reloj de arena, ¡pac! Y le dices, tienes tanto tiempo. Estás empleando una acción de metajuego, porque el reloj de arena no tiene por qué tener una correlación con el tiempo en la ficción. Forma parte del juego, no viene de más allá del juego, pero sí viene de más allá del protagonista. Viene más allá de la ficción. Es algo externo que va a modificar la ficción, y por tanto es una forma muy interesante de interpretar que es metajuego y que vas a generar con él tensión en el personaje. Esto es algo que hemos hecho, creo que todos los directores y directoras, y es una herramienta muy efectiva. Por ejemplo, si volvemos a la escena de la maleta, si ellos saben que hay una bomba y les dices, la bomba estallará en 5 minutos, y pones un cronómetro con el móvil, una cuenta atrás. Ellos, los jugadores, están desarrollando su escena y están intentando que sus personajes, por alguna razón lógica, huyan de la maleta, que se la dejen olvidada, que se vayan de la escena para sobrevivir. Si cuando acaba el tiempo la maleta no explota, has hecho una falsa promesa y acabas de arruinar la técnica. Nunca jamás confiarán de la misma manera. Esta forma de emplear el metajuego implica por tu parte un compromiso con las amenazas que pones sobre la mesa. Si fallas en las amenazas, nunca volverá a ser igual. Otra forma de emplear el metajuego que, para mi gusto, está dentro de los trucos de trilero, pero que es maravillosa, pero bueno, para mi gusto está dentro de los trucos de trilero, es cuando tú le vas a pasar papelitos escritos a los jugadores. Hay una forma muy, muy antigua, ¿no?, que creo que también hemos hecho todos, que es pasarle a un jugador un papel que ponga algo como no hagas nada, solo mírame a la cara y pon cara de mucho miedo. Y después dobla el papel y devuélvemelo. Es un truco de trilero de primero de rol, es genial, la primera vez que funciona es genial, pero claro, cuando ese jugador queda vacunado ya contra los papelitos de los demás, cuando los demás hagan lo mismo pensará, bah, este es el papelito de... Esta técnica del papelito tiene un abanico de posibilidades maravilloso en función de tu creatividad. Puedes darle muchas vueltas y emplearlo de forma magistral. Por ejemplo, una variación interesante es proyectarlo hacia otros jugadores. Pasarle un papelito y que en el papelito ponga, pues ahora mira a María y mírale con mucha seriedad. Y después mírame a mí y dime, no, he decidido no hacerlo, no lo voy a hacer. Olvídalo. Claro, esto ya genera un triángulo. María se va a quedar preguntando, ¿cómo? ¿Hacer el qué? ¿Hacer el qué? ¿Qué decisión tenías que tomar con respecto a mí? Y va a pensar que hay algún tipo de trama de fondo. Le estamos regalando al personaje al que le dimos el papel, al jugador al que le dimos el papel, una pequeña escena protagonista, pero en realidad estamos volcando una gran fuerza emocional hacia María. Después ella la puede reinterpretar de forma caótica, sabe Dios, en función de la partida, el contexto, lo que sea, pero le estamos dando un gran peso de emociones que va a poder disfrutar o intensificar escenas. Esto es sobre todo muy efectivo si a María ya le hemos dado antes un papel que sí tenga peso real, que sí sea una decisión real que tome y que afecte directamente a la trama. Como su papel ha tenido fuerza, se presupondrá que el papel que le dimos a su compañero también, solo que es un engaño, es una argucia. Trucos de trilero como estos hay muchísimos y son relativamente fáciles de encontrar en otros canales de rol, en canales de YouTube, en blogs, en un mogollón. Hay muchísima gente que ha sido muy creativa y que al final lo que están empleando es metajuego para enriquecer sus partidas. Por ejemplo, una de las formas más antiguas del metajuego, desde mi punto de vista, es la expresión corporal. Yo como director de juego soy una entelequia, no debería existir, no soy el amo del calabozo, no estoy en las partidas en teoría físicamente. Pero cuando un jugador abre la puerta, va a abrir una puerta a una mazmorra, hemos generado una fuerte tensión, y le preguntas una vez, ¿abres la puerta? Y él te dice, sí, entonces, y miras tus documentos tras la pantalla, esa actitud paternalista que tantas veces pues, nos molesta, sobre todo si se repite. Si se repite en plan, ¿estás seguro? Bueno, puede llegar a ser muy molesto. Pero en todo caso, cuando, otra vez esto, la expresión corporal tiene un abanico enorme de posibilidades de uso, ¿no? Esta actitud de parece que tomas parte de la decisión y valoras si es una buena o mala decisión, intentando inyectar duda o intentando incrementar la tensión con esta inyección emocional, es puro metajuego, porque tú, aunque estás en el juego, estás desde qué punto de vista. No puedes afectar de forma directa las decisiones del personaje, pero lo intentas que haya una comunicación no verbal que afecte. Es también metajuego. Y bueno, creo que es suficiente para considerar el metajuego de más allá de la ficción. Si me olvido de algún fragmento, lo rescataré después. Considerando el metajuego como una parte táctica, como la forma de buscar la táctica más efectiva posible, con ese acrónimo de meta,
Pues podemos considerar que empezamos a hacer metajuego en el momento en el que distribuimos los puntos de personaje en la hoja de personaje. Si estamos haciendo una hoja de personaje y estamos distribuyendo los puntos buscando la forma más eficiente de tener un personaje, eso es metajuego y está genial. O sea, ¿quién no lo ha hecho eso y quién no lo seguirá haciendo? Por eso, la consideración de que el metajuego es negativo es como, bueno, es tan abstracto como saber qué es metajuego y qué no. Como veis, pues muchas de las cosas que he dicho es posible que penséis, ¿qué carajo? Eso no es metajuego. Pues es cuestión de puntos de vista e interpretaciones. En todo caso, cuando estamos distribuyendo hojas de personaje, ya estamos haciendo en parte metajuego. Solo cuando el sistema de juego te indica claramente que la distribución no tiene por qué hacer una discriminación clara. Por ejemplo, en la puerta de Istar esto se logra muy bien. Te dicen, si no recuerdo mal, y si alguien que lo esté adivinando conoce a fondo la puerta, más allá de lo que yo he podido jugar con ella y demás, será fácil. Pues, si no recuerdo mal, tener un minotauro, tener un humano, tener cualquier otra raza, no variaba demasiado en la hoja. Al final tenías básicamente la misma capacidad de combate. Al principio, la sensación que me causó fue como, qué pena, no parece que no tenga personalización. Pero luego te das cuenta de que la personalización la deposita en tu imaginación y en tu forma de entender la ficción. Entonces es como, ostras, qué maravilloso. Entonces, yo como humano tengo aunque seamos, el minotauro sea gigantesco y etcétera, matemáticamente nuestra diferencia es tan baja que es como puro color. Me encanta, oye, me gusta mucho, es una experiencia de juego genial, y más con el sistema de juego que tiene, que me parece maravilloso. Motor de emociones se llama, una gozada. Total, que estoy mirando abajo, pero aquí tengo mi hoja imaginaria. Que si el sistema de juego no te está diciendo efectivamente que hay una discriminación mejor o peor, en base a personalización, en base a munchkineo, en base a que puedas distribuir los puntos y hacer super combos para al final tener un personaje super cheto, entonces, pues todo eso es, ¿qué? Metajuego. Estás buscando la forma más eficiente posible de tener un personaje. Si, aunque el sistema sea eso, sea así de complicado, a ti te da igual y lo que vas a hacer es el personaje que quieres. Estás jugando Dungeons and Dragons y te vas a hacer a Tyrion, porque te da la realísima gana. Entonces, estás aplicando el metajuego por completo a tu bola. No estás buscando lo más eficiente posible, estás buscando el personaje que más te apetece jugar. Entonces no estás haciendo metajuego. Sí, también tienes la interpretación de, vale, el que más me apetece jugar en base, más eficiente, en base a lo que más me apetezca jugar. Bueno, si nos podemos complicar, pero la cuestión es que estás dejando al lado de la eficiencia. Cuando distribuimos nuestros papeles en la partida en base a, pues tú eres el bárbaro, yo el arquero, acróbata mago, y la caballera, pues estamos haciendo metajuego, estamos distribuyendo nuestra elección de personajes en base a una combinación que creemos óptima para afrontar los desafíos en las misiones. Eso es metajuego. El metajuego desde este punto de vista de buscar la táctica más eficiente posible. Es cuando dices, pero espera, ¿cuándo se ha visto que 5 bardos estén ahí en plan, bardos del metal, y estén yendo a las aventuras? Pues si 5 bardos del metal están acordes con su director o director de juego, van a hacer unas partidas de bardo que flipas de guapas, que ya tengo ganas de jugar. Nada más se me ha ocurrido y ya me apetece jugar esas malditas partidas. Es decir, la distribución óptima depende de la experiencia de juego que habéis pensado todos, la experiencia de juego que te viene a decir el libro manual del que estás jugando, y luego vuestras expectativas, que son un elemento fundamental. Si vuestras expectativas están ajustadas, no hay distribución óptima. No existe. La distribución óptima será la que elijáis. Pero aún así, tenemos una combinación que consideramos óptima. Tiene que haber alguien que cure, tiene que haber un cheto que vaya de adelante, tiene que haber alguien preparado para trampas, sigiloso y ta. Esa combinación es puro metajuego. Es buscar la forma más eficiente de ir hacia las aventuras. Luego tenemos el metajuego que se basa en la gestión de recursos. El metajuego en este caso es cuando tienes jugadores que disfrutan enormemente de tener un chiringuito montado con todo tipo de objetos que hacen buenas combinaciones entre ellos y que buscan esa eficiencia. Saben que hay un objetivo, que van a tener que luchar contra él y buscan ser lo más eficientes posibles para acabar con el objetivo. Para estos jugadores, ¿cómo puedes emplear? Bueno, de hecho voy a tirar para atrás. ¿Cómo puedes emplear estos hechos del metajuego como en tu dirección de juego como herramientas útiles? Vale, la base del metajuego en este caso es el diseño. Si tú eres el director o la directora de juego y estás diseñando la aventura, tu diseño es el metajuego, es puro metajuego. Es cuando estás, antes de llegar al juego, estás preparando todo el juego antes de llegar para que después todo sea lo más eficiente posible para ti, para tu aventura y la experiencia que quieres darles. En este caso, el diseño de los personajes es lo que va a marcar la diferencia. Si vas a jugar con personajes pregenerados para una aventura predefinida, que desde mi punto de vista es lo mejor, que tú predefines los personajes, pero bueno,
Esto es para gustos. Entonces todo tu metajuego estará en el diseño de personajes. En cada cosa que dejes hilada, que si tiene una llave de plata con una marca secreta que no conoce Naiden. Cualquier pequeño detalle que después puedas hilar con la trama de la aventura, ese diseño minucioso anterior a ponerte a jugar, eso es el metajuego. Y es lo mejor que puedes hacer es gastar tiempo para poder ponerlo a tu favor en la aventura. Vale, más allá de esto, si tienes a personajes, a jugadores que tienen esta actitud de metajuego, la forma más guay para mí, lo he comentado otras veces en el canal, que hay dos formas interesantes de desplazar a un personaje en una partida. Cuando quieres que se vayan de una escena, solo puedes empujarlos o puedes atraerlos. Hacer un ejercicio de atracción hacia un punto, hacia donde quieres que se muevan, o empujarlos con algún tipo de amenaza para que ellos naturalmente se vayan de la ubicación en la que están. Están parados en la taberna haciendo el ganso, y para que se vayan de la taberna al punto B, o hay algo en el punto B que les atrae, o hay algo que entra en la taberna que les hace salir. Básicamente. Entonces, ¿cómo hacer esto con la gente que disfruta del metajuego y que tiene montado el chiringuito? Un chiringuito de estos nunca se acaba. El chiringuito siempre puede ser mayor. Siempre puede ser mejor. Esto es muy beneficioso para ti, porque es tan sencillo como poner cebos. Pones cebos con partes del chiringuito, piezas que serán geniales para su chiringuito, y los pones en el punto donde quieres que se desplacen. Y ya está. Los jugadores naturalmente se moverán en esa dirección. Otra cosa es que tú quieras empujarlos. ¿Cómo los empujas? Con ejercicios de consumición de recursos. La amenaza que llega a la taberna no te va a proponer una interesante pelea, va a consumir tus recursos y tú como jugador lo tienes claro. Por ejemplo, tienes un orco que tiene una maza espectacular grabada con runas y es un objeto que dices, Dios mío, prefiero que se muera el orco y que mi siguiente personaje herede la maza antes que perder la maza. Pues entonces lo que metes es una orden fanática de enanos que lo que están es en contra de que orcos como el tuyo lleven mazas enanas sagradas como esa. Y lo único que quieren es joder la maza o quitársela al orco. Y sabes que en cuanto aparezca esa orden en escena o haya pistas de que está a punto de llegar o lo que sea, el personaje del orco se va a pirar diciendo, no, a mí estos enanos no me quitan la maza ni de coña. Vale, este es un ejemplo hilado al vuelo, poco interesante quizás, pero espero que se entienda lo que quiero decir. Lo que aparece en escena es algo o alguien, lo que sea, que va a consumir los recursos del chiringuito y por tanto los personajes huirán de ese alguien. Entonces tenemos los cebos en un lado y la consumición de recursos por otro. ¿Qué pasa aquí? Pasa como con el ejercicio narrativo de la maleta. Si haces una amenaza o planteas un cebo y cuando llegan el cebo era un placebo, pues entonces has hecho una falsa promesa y no van a volver a caer en el cebo con facilidad. Si cuando llegan al cebo hay otra cosa complementaria, entonces sí, llegan al cebo y dices, vale, toma, aquí tienes la carnaza por la que venías, pero en cuanto te la comas, pues también tienes que cumplir esta otra misión. O si quieres comértela, ahora te doy la mitad y la otra mitad a la vuelta de la misión. Y así vas hilando y completando. Y sigues desplazando a los personajes en la dirección que te interese para la trama. Esto es emplear el metajuego táctico a tu favor. Lo mismo con la consumición de recursos. El elemento, la entelequia, lo que sea que viene a joderle los recursos a los jugadores, en el momento en el que se acerca, o bien los consume y es tan sencillo y destructivo como que los consume, o los consume a cambio, o perdón, no los consume a cambio de algo que tiene que ser equivalente en esfuerzo. Compromisos, pactos, juramentos, lo que sea que se te ocurra, que haga que el recurso, quede limitado y controlado, que no consumido del todo. Si no, ya nunca más huirán. Tiene que haber algo. Tienes que cumplir tu palabra, digamos, como director o director. ¿Es esto manipular? ¿Es esto conductismo? Esto es manipular, esto es conductismo. No se puede engañar. Estamos buscando las tácticas más eficientes posibles para conseguir un objetivo. Y estamos jugando con que a nuestros jugadores también les gusta buscar las tácticas más eficientes posibles. Vale, otra forma interesante de emplear el metajuego en este sentido es emplear el metajuego para separar. A veces nos interesa que un personaje concreto de un grupo se separe. También podemos utilizar el metajuego para unir, pero es mucho más interesante hacerlo para separar. ¿Cómo? Sabemos que una party, un grupo de jugadores, pongamos que son 4, tendrán, después de una campaña larga o después de varias partidas, que tengan una trama un tanto complicada, con trasfondos nutridos y etcétera, tendrán inquietudes distintas. Es decir, cada uno de ellos no señalará claramente una dirección, cada uno tendrá su dirección y su pasado y sus movidas que ajustar y sus venganzas que cumplir y sabe Dios qué historias que quieren hacer.
Cada uno de ellos es como una línea de fuerza. Seguro que recordáis los ejercicios del instituto, que eran pues como un cubo sobre un plano, un cuadrado en plano, y te decía el profesor, pues si hay una fuerza que empuja este cuadrado en dirección 15 kilonewtons, si hay una fuerza que le empuja en dirección 10 kilonewtons, ¿hacia dónde se mueve el cubo? ¿Y con qué fuerza? Y eran ejercicios de anulación de fuerzas. Básicamente, sumabas y restabas y anulabas las fuerzas. Nuestra gente funciona igual. Cuando tenemos a un grupo de 4 y cada uno de ellos tiene una dirección distinta y es caótico, en este ejercicio de caos se desplazan poco y el progreso decae. Si todos tienen una misma dirección, el progreso aumenta porque todos van en la misma dirección. Cuando todos van en una dirección más o menos definida, y a otro le pones un cebo en otra dirección, un cebo claro, en plan, sí, solamente ahora hay una oferta en la taberna de Jack el Cojo. Solo por los siguientes 20 minutos puedes llegar allí y comprar ese objeto increíble, la nueva visera dorada de tu yelmo, que te va a dar un +10 en percepción. O sea, cualquier mierda por el estilo que dices, oferta flash. Las ofertas flash funcionan. Oferta flash, o vas ahora o lo pierdes. Entonces has generado un momento de división. El clásico momento donde ese jugador va a coger su personaje y va a decir, id yendo, que ahora nos encontramos, y ya nunca se encuentran, porque ahí tienes preparada la emboscada, la captura, es una trampa, o vete tú a saber. ¿Cómo has hecho esto? Has utilizado su metajuego, sus ganas de completar su chiringuito, su codicia por tener la táctica más eficiente posible gracias a elementos del juego. Y bueno, creo que es bastante más que suficiente para un único vídeo. Me parece muy interesante el tema del metajuego, así que seguramente hagamos otro vídeo completo, pues tocando quizás una de las formas del meta o la otra. O hablando quizás del triángulo de fuerzas de Wagner, que me parece muy interesante para entender este juego entre espectador, actor y autor. Y bueno, hay un puente que une los dos tipos de metajuego que me parece muy interesante también, que es cuando el grupo de juego decidimos todos juntos, vale gente, off-roll, más allá de la partida, vamos a hablar de las pistas que tenemos en esta partida. Vamos a poner sobre la mesa las pistas como jugadoras y jugadores, no como personajes. Vamos a estar aquí hablando de lo que sabemos, para ver si llegamos a alguna conclusión. Esto suele ser importante o interesante en partidas largas o de investigación complejas donde de pronto hay una nube de datos que dices, madre de Dios, necesitamos una pizarra de estas de 1,50 m por 90 para organizar composites todo lo que estamos aquí recibiendo. En partidas de estas, o no tan complicadas, partidas políticas donde hay muchos nombres y etcétera, lo más normal es que los jugadores tengan que decir, vale, esto no es roleable, vamos a sentarnos, porque se deduce que nuestros personajes son inteligentes y ellos están ahí 24 horas al día, mientras que nosotros tenemos universidad, instituto, trabajos y no tenemos la cabeza. Nuestra cabeza se centra en esto pues igual 3 horas a la semana, entonces no estamos tan centrados. Vamos a simular un poco la concentración de los personajes haciendo pues lo que hacemos, una lluvia de ideas entre jugadores. Vale, esto es metajuego, claramente. Aunque forma parte del juego, en realidad todo lo que he mencionado forma parte del juego, de una forma u otra. Pero se entiende o se sobreentiende como meta, porque no estás jugando en sí. Vale, depende a quién le preguntes. Para mí, por ejemplo, forma parte del juego. Igual que, bueno, que me enredo. Entonces, en este caso, tú como director o director, ¿qué puedes hacer? Puedes premiar las buenas ideas o las ocurrencias. De hecho, si tienes un atasco narrativo, puedes utilizar la típica tormenta de ideas, insistir y generar el ambiente adecuado para que esta tormenta de ideas se dé y que en la tormenta de ideas de los jugadores rescatar tú alguna que digas, ¡guau! Por aquí tiro, qué alivio. Me acaban de solucionar la partida. Ellos han tenido buenas ideas que han superado mi atasco narrativo. Este atasco narrativo, este atasco creativo, pues igual ha hecho que las últimas 2 partidas estéis dando vueltas y no tengan dirección. Como pollo sin cabeza, desafío tras desafío, no paran de aparecer orcos ninja en el dungeon en plan, Dios, ¿qué cojones pasa? Estamos aquí tirando dados cuando esto en teoría tenía una trama, ¿no? Pues te has complicado la trama palaciega, ha sido demasiado de serie española compleja y necesitas una salida. Te la van a dar ellos. Esta es una forma estupenda de utilizar el metajuego para que ellos te den la continuación, porque te están diciendo en su tormenta de ideas lo que les gustaría que pasase. De hecho, van a tener la sensación de que han acertado cuando en realidad te lo han entregado. Pasa lo mismo que con los juegos de trilero. De hecho, esto entra dentro de los juegos de trilero, solo que en los arcos narrativos. Es un juego de trilero, que tus jugadores sean los que te den la trama. Es genial, ¿eh? No lo juzgo como tal. Lo que pasa es que los juegos de trilero, si los repites muchas veces, pierden por completo su gracia, su peso y hasta te desacreditan en cierto sentido. En cierto sentido, depende de los grupos de juego. Entonces, te recomiendo que lo uses con precaución y que lo uses solo como último recurso o
Por supuesto, como en todo, hay una escala muy intensa entre el negro y el blanco. Puedes no coger toda la trama, pero sí rescatar ideas. La cuestión es que tú como director o director de juego, en ese momento, eres uno más. No eres el director. Se supone que eres el custodio de la trama auténtica, pero aún así tu capacidad de director sigue estando ahí. ¿Cómo puedes hacer que los jugadores y jugadoras tengan ciertas actitudes? Recompensándolas. Otra vez es conductismo, pero es lo que mejor funciona en este mundo. Funciona desde los videojuegos hasta en la lectura, en todos los arcos narrativos, que existan gratificaciones por ciertas actitudes premia y hace que esas actitudes se refuercen. En este caso es exactamente igual. A quien tenga buenas ideas los puedes recompensar. ¿Cómo recompensas? Porque tú aquí no se basa tanto en que otorgues puntos de inspiración, benis o puntos fate o lo que sea. En lo que se basa es en que desbloquees los nudos donde están atascados. Igual un jugador está constantemente pensando, ay, es que yo desconfío de aquel mayordomo porque ay, es que mayordomo, ay, maldito mayordomo. Y tú por dentro estás pensando, Dios, deja de pensar en el puto mayordomo. Pues puedes entregarlo como un meta directo. De decir, no, mira, deja de pensar en el mayordomo. Yo te garantizo que el mayordomo no tiene nada que ver. Y ya está. Esa recompensa es más que suficiente para ir discriminando, ir sectorizando dónde están las cosas importantes y os ayuda a todos. Bueno, nada más, espero que os haya gustado el vídeo sobre cómo emplear el metajuego. Estaría muy bien hacer un rescate general, pero el vídeo ya es bastante extenso. Un rescate general de técnicas. De todas formas, creo que está bastante bien. Igual, bastante bien en el sentido de que ya es suficiente. Igual hago una separación en el vídeo, en la caja de información, por si os interesa, para ir poniendo las distintas técnicas en minutos debajo del vídeo. Y otra cosa más, es que de ahora en adelante en los vídeos voy a poner también en la caja de información un enlace a la página de Ko-fi, que es una página de donativos que podéis hacer si os apetece. Si os mola lo que hago, si os molan estos vídeos, son donativos de 3 pavos. Es para invitarnos, en teoría, a un café, a mí, a mi familia, a nosotros. Y pues para poder comprar equipo nuevo, micro, cámara, el ordenador que está haciendo cosas raras a veces y cualquier otra cosa para tomarnos unas cañas mientras pensamos y debatimos sobre rol o comprar material de rol y después traer reflexiones aquí al canal en forma de vídeos. Así que si os apetece, el pago es a través de PayPal, creo, y ahí tenéis 3 pavetes, que es lo que vale un café en un aeropuerto. No sé por qué cojones lo llaman coffee. Será un café en Bruselas que vale 3 euros, no tengo ni idea. Y bueno, que ahí está. Espero que os haya molado el vídeo y que comentéis en los comentarios cómo empleáis el metajuego a favor en vuestras partidas y qué técnicas no os han funcionado, qué técnicas han sido un puñetero fracaso. Y si os ha gustado alguna de estas, que las uséis en vuestras partidas y que nos digáis si son efectivas o no en vuestro grupo de juego o en vuestro estilo de dirección. Chao, chao.